Vamos a ver en el libro lo que parece que ya en el cuaderno lo tenemos que hecho, que son las guerras que hubieron detrás de la independencia en Latinoamérica por, eh, por delimitar las fronteras. Hubieron alrededor de 12 guerras que se libraron entre países y una de ellas, considerada la más importante, fue la Guerra del Pacífico, que se la dio justamente en el mar entre tres países. ¿Qué países fueron esos los que libraron la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles fueron? Chile, Bolivia. Bolivia, Perú y Chile. Ya, muy bien. Dos de estos países estaban aliados. ¿Cuáles eran? Bolivia y Perú. Bolivia y Perú. Muy bien. Chile era prácticamente quien estaba haciendo la guerra a estos dos países. ¿Qué era lo que quería Chile? Territorios tanto estratégicos como para extracción de minerales de Bolivia. Exacto. Exactamente qué mineral era. Alguien que no sea Cristian, por favor. El salitre. El El salitre, salitre. muy bien, Dorian, fue el salitre. El salitre es un mineral que sirve para la agricultura y aparte para otro tipo de componentes, así es que era un material muy preciado, digamos, y eso era lo que quería Chile. Finalmente Chile salió victorioso y Bolivia, ¿qué pasó con Bolivia? ¿Qué perdió? Su salida al mar. La Mares. salida al mar y por ende también el comercio, el desarrollo. Perú también tuvo que entregar territorios, pero Perú luego, ¿qué hizo? Se desquita con Ecuador. Exactamente, entonces organizó una guerra para ganar territorios ecuatorianos porque se había quedado por las tierras que dio Chile, había disminuido su territorio y quería ganarlo nuevamente. Entonces, les voy a enseñar, jóvenes, que am, aparte de eso, otras colonizaciones también se llevaron. Por ejemplo, vamos entonces a trabajar ahorita en el libro. Lo van a abrir en la página número 68. Ahí tenemos Latinoamérica tras los conflictos y usted puede ver ahí que está un gran mapa, ¿no es cierto?, de América Latina. Todos esos tratados o escritos en la parte del océano, esas fueron las batallas que se libraron por territorios, ¿no? Entonces tenemos las más importantes, aquí están la del Río de la Plata, la de Buenos Aires, la de Asunción, la de la Guerra del Pacífico, la de la Triple Alianza y en fin, aquí están todos estos. Ya. Sin contar, aquí no vemos, por ejemplo, en el mapa la batalla que tuvo Ecuador contra Perú, pero si usted puede leer en esta partecita de aquí, se dio un enfrentamiento, dice aquí, la guerra, a ver, déjeme ver, aquí, guerra peruano-ecuatoriano, pero no hubo bajas en ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso no se la considera como de mayor relevancia. Después, Perú y Ecuador tuvieron muchos más enfrentamientos, en donde sí, eso sí vamos a comentar luego. Las fronteras en Latinoamérica, líneas, territorios y poblaciones. Ayúdame por favor con la partecita que voy a leer, Ángel. Perdón, que voy a resaltar. Ayúdame, que dice aquí. En Latinoamérica, la cuestión de las fronteras ha, ha estado vinculada con la geopolítica durante el siglo XIX. La falta de claridad de la delimitación de las líneas fronterizas generó varios conflictos entre los países Hasta ahí latinoamericanos. nada más. Ya, generó varios conflictos entre los países. Ayúdame por favor, Dorian. ¿Qué significa geopolítica? Está en esta parte de acácito. ¿Qué será? Estudio de los efectos de la geografía terrestre en la política y las relaciones internacionales. Ya. Gracias. Es decir, los problemas que causaban en aquel entonces no tener bien delimitadas las fronteras. Abajito también resaltamos varias políticas se implementaron para establecer autoridad sobre los territorios fronterizos y articular las poblaciones fronterizas dentro de la comunidad nacional. Ustedes sabían, jóvenes, que hay algunos pueblos que están ubicados justamente en las líneas de las fronteras. No porque ellos se fueron a instalar ahí, no, sino porque ellos ya estaban ubicados y al momento de delimitar las fronteras, pues muchas fronteras pasaban por estos territorios, que son prácticamente culturas ancestrales, que no se las puede mover. ¿Qué pasará con esas culturas? ¿A qué país pertenecerán? ¿Qué piensa usted de aquello? Porque hay muchas A poblaciones. ambos.
Incluso en nuestro país hay muchas poblaciones, ¿no? Ancestrales, aquellas que están bien escondidas en las Amazonías. Esas culturas, lo que se hace el gobierno, lo que el gobierno hace, es darles a elegir a cuál de los países quieren pertenecer. Entonces ellos sabrán si pertenecen o se acogen a las costumbres del país vecino o del nuestro. Así es como funciona. Si ellos se acogen a las normativas del país vecino, tendrán que obedecer las normas, leyes, reglamentos de la Constitución del país al que ellos eligieron. Voy a borrar esto. Más abajo. La delimitación de las líneas fronterizas. Ayúdame por favor con la lectura, Santiago, ¿qué dice aquí? Acá. Bien. En América Española se crearon varias unidades administrativas, virreinatos, audiencias, capitanías, las cuales no poseían líneas fronterizas bien delimitadas. Ya, gracias. Entonces, a los virreinatos no les interesaba en aquel entonces delimitar fronteras, ¿no? A los que llegaron a los colonizadores. No les interesaba porque ellos sabían que todo un territorio, sin importar hasta dónde llegue, era propiedad de ellos, o sea, de los españoles, eran colonias españolas. Entonces no les interesaba dividir en países. Abajito vamos a poner, no, desde aquí mismo, tras la independencia, tal situación provocó conflictos entre los países que emergieron de dichas unidades administrativas. En ocasiones todo esto, por favor, estos conflictos se desviaron en guerras. Ayúdame por favor abajito, Karen, que dice aquí. Hubo guerras que giraron específicamente en torno a la delimitación de líneas fronterizas. Ya, gracias. Voy a borrar esto. Por favor, resaltará. Vuelvo a repetir, no quiero regresar, porque ya mismo regresamos, ¿no? A lo que ya nos den la disposición el gobierno, ya regresaremos. No me quiero encontrar con la sorpresa de que todo lo que hemos resaltado en sus libros esté vacío. No me quiero encontrar con esa sorpresa, por favor. Eso tendrá consecuencias, chicos. Ya. Ayúdeme, por favor, ahí la Guerra del Pacífico. ¿Qué dice ahí? Ayúdame, por favor, Camila, la Guerra del Pacífico. ¿Qué dice? La Guerra del Pacífico estuvo vinculada a la inserción latinoamericana en la economía mundial como exportadora de productos del sector primario. Tras la guerra, Chile obtuvo Tarapacá, territorio rico en salitre. Ya, muy bien, gracias. Es justamente lo que nosotros ya tenemos en el cuaderno, ya hemos visto. Nos pasamos a la otra hojita. Resaltamos arriba. La relación de los gobiernos con las élites fronterizas incidía en el éxito de la nueva intervención en los territorios y en las poblaciones de frontera. Y abajito donde dice colonización, infraestructura y educación, resaltamos. La colonización se orientó a las actividades agrícolas y ganaderas. Quienes colonizaban los territorios fronterizos estaban luchando por su subsistencia o escapaban de las guerras. Ayúdame con la lectura, por favor, ahí, de lo que voy a resaltar, su lady. Las carreteras fueron las obras predilectas para conectar los territorios fronterizos con otros territorios al interior de los países. Ya, gracias. Y acá abajito también, la educación fue la principal política gubernamental implementada
para articular las poblaciones fronterizas en la comunidad nacional. Si la educación y la comunicación y el idioma era tan importante, ¿por qué es que Brasil se quedó con el idioma de portugués en América Latina? ¿Por qué Brasil no habla español? Porque él había sido como colonizado por los portugueses, o sea, por hablantes del portugués. Sí, muy bien. Y se acuerdan en el video lo que nosotros habíamos observado, ya prácticamente el rey de España quiso regresar. Se regresó, pero él dejó a un heredero, ¿no es cierto? Dejó a su hijo. Pero su hijo era tan querido por el pueblo que cuando el rey le mandó a regresar a su hijo, él se rebeló y simplemente ya no quiso irse hacia Portugal y él proclamó la independencia de Brasil. Entonces, ellos se quedaron con ese idioma porque fueron colonizados igualmente por portugueses. Ahora sí, jóvenes, con eso vamos a llenar rápidamente el taller de esta página de acá, que está sencillísimo, ¿no? Si usted precisa, puede investigar los datos del internet, porque no tenemos exactamente datos acá. Algunos sí, pero de otros no tenemos datos. Por ejemplo, el conflicto bélico, la guerra de la Triple Alianza, ¿en qué año se dio? Pero usted va a poner guerra de la Triple Alianza en Latinoamérica, ¿en qué años? Exactamente, porque les recuerdo que la Triple Alianza también fue lo que se dio, los países que se formaron para la Primera Guerra Mundial en Europa. La Triple Alianza contra la Triple Entente. Entonces, no se confunde esos dos datos ya. Busque Guerra de la Triple Alianza en Latinoamérica y ayúdeme con los años si alguien ya consiguió Se para dio en 1864 y 1870. 1864, así está bien, porque no te escuché bien. Sí, así está bien. A 1800, Hacia 1870. listo. Ya. Eso tenemos acá en ese dato igual del librito, ya. ¿Quiénes participaron? Uruguay, Brasil Urugu- y Uruguay. Brasil, Uruguay, Paraguay y ¿cómo se llama esto? Y Argentina. Ya. Se me fueron estas con minúsculas, pero ojo chicos, ¿no? Ya. ¿Cuál fue el resultado? La victoria de la Triple Alianza, conformado por Uruguay, Brasil y Argentina, derrotaron a Paraguay y quitándole varios territorios y parte de acceso al mar y dividiéndole entre varias zonas. Ya. A ver, entonces ahí vamos a poner, pero bien resumido, porque solo creo que tenemos 2 líneas. Ya, Paraguay perdiendo una gran parte de su territorio. ya. Entonces eso vamos a ponerle ya. Paraguay pierde gran parte de su territorio. Ya, vamos al conflicto bélico de la Guerra del Pacífico. Igual los años sí los puede conseguir en la página anterior. ¿Cuáles son? 1879, 1883 y 1884. ¿Quiénes nomás participaron? Eso sí acabamos de ver. Chile, Perú y Bolivia. Ya, muy bien. Chile, Perú, Bolivia. Ya. ¿Cuál fue el resultado? Perú y Bolivia perdieron la guerra, perdiendo gran parte de sus territorios. Ya. Ya, vamos a ponerle entonces, vamos a ponerle primero, triunfo de Chile, Perú y Bolivia pierden territorios. Vamos a la pregunta número 2.
Ayúdame, por favor, Heidi, con la lectura de la pregunta número 2. ¿Qué dice? Selecciona un caso de colonización fronteriza en Latinoamérica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La colonización antioqueña en Colombia, la colonización rural de Entre Ríos en Argentina, la colonización de Río Grande do Sul en Brasil. Caracterízalo brevemente. Gracias. Entonces, chicos, ustedes tienen un tiempito. Aquí les voy a dar unos 5 minutitos. Es las 8:04. Ustedes van a investigar del internet una de esas 3 colonizaciones. Aparte de que yo ya le hice ver el video al inicio, ¿no? Que era la colonización de Brasil. Pero si usted quiere, busque la colonización de Colombia o la colonización de Argentina. Y van a transcribir ahí solamente los hechos más importantísimos en esas 3 líneas que tiene ahí. Así es que del internet, por favor, jóvenes, pueden guiarse, ¿no? Solo son 3 líneas que tiene que trabajar. Ya les pregunto, no es que no les voy a preguntar, así es que voy a borrar esto de aquí. Me imagino que esto ya terminaron de copiar. Ya voy a borrarle, por favor, y es más, voy a dejar de compartir. Y les veo que trabaje. Martín, tu cámara está apagada. No me dice. Está apagada tu cámara, Martín. No, dice, no está prendida. Ya, que yo les veo un poco oscuros. Ah, es cuando conexión. Ya, investiguen por favor, chicos. Investiguen, abran una pestañita de internet, investiguen una de ellas. Puede poner colonización en Colombia, la colonización de Brasil. Solo que no se van a ir tantos años atrás hasta el tiempo de las conquistas, ¿no? Se van a ir al tiempo de la colonización. La colonización es luego de la conquista. Cuando usted escuche conquista, haga de cuenta Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Diego de Almagro. Ellos fueron los conquistadores. Luego de que pasó todo lo que el exterminio de nuestros indígenas, ahí llegó el tiempo de las colonizaciones, cuando los españoles ya llegaron y se instalaron acá, pensaron que este era territorio de ellos, crearon su arquitectura, sus casas, las iglesias, incluso años un poquito más tarde, ¿no? Entonces, cuando es tiempo de la conquista, haga de cuenta solo matanzas, matanzas y más, y exterminio, y también haga de cuenta todo lo que se fueron llevando de lo nuestro, nuestras riquezas, no solamente oro y plata, sino fauna, se llevaron mucho de lo que son los productos de agricultura. Asimismo, hay que recalcar que también ellos trajeron algunos, ¿no? Por ejemplo, la avena, la caña de azúcar que tenemos nosotros, ellos fueron los que trajeron. Pero asimismo hay que recalcar que también trajeron, por ejemplo, el caballo que en ese tiempo atemorizaba a nuestros indígenas y además trajeron muchas plagas. En las embarcaciones trajeron ratas y las ratas acabaron con nuestros cultivos porque se proliferaron en una gran plaga. Entonces, tiempo después vinieron las colonizaciones. Busque una de ellas. Si alguien ya tiene la respuesta, me avisa, ¿ya? Si alguien ya termina, igual me avisa porque para tomarle la lista. Profe, ya termina Abigail Ayubko. Ya, Abigail, espérame un ratitito. Ya. Abigail, a ver, ¿de cuál pusiste tú? ¿De cuál colonización escribiste? Colonización antioqueña.
A de ver, la ¿qué me decía? colonización Ya acabé, antioqueña. profe. Espérame un ratito, solo déjame escucharle a Abigail qué decía de la antioqueña. Que fue uno de los hechos culturales y económicos y sociales en los cuales colonizaron diversos territorios a finales del siglo XVIII. ¿Ya? Abigail, listo, puedes retirarte. Ya acabé, profe. Lee, Cristian, lo que pusiste. Ya, yo elegí la colonización Entre Ríos en Argentina, de 1870 a 1890. Este fue uno de los procesos más singulares y de avanzado entorno rural.